Domingo 18 de abril. Sean bienvenidos. Quiero leerles un pasaje de la palabra de Dios en tercera de Juan, capítulo 1, del verso 2 y 4, que dice así: Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues muchos me regocijaré cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Sean bienvenidos a este culto. En estos momentos tenemos nuestra oración de ofrecimiento. Oremos. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti para alabarte, para glorificarte, bendito Dios. También te damos gracias porque estamos reunidos todos. Gracias, Señor, porque se encuentra nuestro pastor, quien expondrá su palabra. Así también, Señor, como el ministro de música. Te damos gracias por todos nosotros, bendito Dios, para alabarte y glorificarte en este culto, en nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Sí. Ahora tenemos llamamiento a la adoración. En Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, continuemos con nuestra hora de culto y les voy a invitar a que tengamos nuestra confesión de pecados. Dice la palabra de nuestro Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 8 y 9. Vamos a hacer esta oración de confesión de pecados. Bendito Dios, estamos ante ti, postrados, Padre Santo, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, bendito Dios, porque si nosotros a veces decimos que no hemos pecado, es mentira, porque en todo tiempo pecamos, pero tú eres grande, Padre misericordioso, en amor y en verdad. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestros pecados, que tú limpies todas nuestras iniquidades y nuestras faltas, bendito Dios. En nombre de tu Hijo Jesucristo nos ponemos delante de ti, bendito Dios. Amén. Seguridad, perdón. Primera de Pedro 2, 24 y 25. ¿Ya esto? Ah, sí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, por vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Vamos a continuar con nuestra orden de culto y les voy a invitar a que tengamos esta oración de intercesión. Dice la palabra de Dios: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Oremos a nuestro Dios. Soberano Padre, gracias, Señor, porque tu presencia nos hace gozarnos y tener la seguridad, la certeza de que tú estás con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, Padre. Permite que también nosotros seamos en ti, bendito Dios, y que cada día, Señor, te adoremos y te sirvamos, Señor, de una manera correcta delante de la gente de la humanidad que no te conoce, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos mantienes juntos, unidos a través de estos medios, bendito Dios, para orar, Señor, por aquellos que están en dificultad económica, que están siendo dolidos de su cuerpo, de su alma, Señor, que han sido quebrantados, Señor, en este momento, Señor, a través de esta pandemia que sigue azotando, bendito Dios. Hay quienes piensan que con la vacuna ya está todo terminado, bendito Dios, y nosotros confiamos en ti, sabiendo que tú dominas sobre todas las cosas, Padre. Es por ello que intercedemos, bendito Dios, y oramos por aquellos que están enfermos de su cuerpo, Señor, que cualquier enfermedad que haya en su cuerpo, que los esté azotando, bendito Dios, te rogamos que conozcan de tu palabra, que conozcan de tu verdad, para que podamos tener esa paz, esa quietud, esa tranquilidad, esa seguridad de que tú estás con nosotros. Pase lo que pase, Señor, tú nos vas a ayudar en todo momento, bendito Dios. Gracias, Señor, por los médicos. Gracias, Señor, por aquellos enfermeras, aquel personal que trabaja en los hospitales, en los diferentes lugares, Señor, dando su esfuerzo, dando su trabajo, Señor, dedicándose, Señor, a ayudar al que lo necesita, bendito Dios. Te rogamos por los que han perdido su trabajo, bendito Dios, que tú les suplas sus necesidades, bendito Dios, que no haya angustia, que no haya desesperación, sabiendo que solamente tú, Señor, nos puedes sostener y en ti podemos ser victoriosos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque las iglesias, Señor, los templos están dando el mensaje que tú nos ordenas, bendito Dios, hacerlo, porque cada individuo, Señor, cada hermano o hermana que te conocemos, bendito Dios, trabajamos, Señor, en nuestra vida cotidiana para darte a conocer, bendito Dios, no únicamente con nuestra boca, sino con nuestra conducta, Padre. Te rogamos para que esta iglesia, Señor, tuya a nivel universal, bendito Dios, siga unida, dándote honra y gloria, bendito Dios. Te rogamos, Padre, que seas con nosotros en todo momento. De antemano sabemos que tú no nos dejas, bendito Dios, pero ayúdanos a sentir tu presencia en cada situación. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5, versículo 13, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Vamos a entonar dos himnos. Vamos a entonar primero el himno número 78, Cantemos al Señor. Y después vamos a entonar el himno número 294, Soy el Hijo del Rey. Entonces empezamos con el himno número 78, Cantemos al Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo y mar, el sol y las estrellas, en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya. Cantemos al Señor, aleluya.
Cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. En toda la creación pregona su grandeza y así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. Mi Padre es un rey muy rico sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. Su oro y diamantes no puedo contar. Tesoros que nadie podrá contener. Soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey. Soy el hijo del rey, el hijo del rey, con Cristo bendito, soy el hijo del rey. El Hijo de Dios, mi buen Salvador, al mundo viniendo muy pobre vivió, hoy reina en la gloria cubierto de honor, mi hogar en los cielos con Dios me ofreció. Soy el Hijo del Rey, el Hijo del Rey, con Cristo bendito, soy el Hijo del Rey. Soy el Hijo del Rey, el Hijo del Rey, con Cristo bendito, soy el Hijo del Rey. Errante viví sin patria ni hogar, un vil extranjero sin Dios y sin fe, mas Cristo bendito me quiso adoptar, corona y mansión en los cielos tendré. Soy el Hijo del Rey, el Hijo del Rey, con Cristo bendito soy el Hijo del Rey. Soy el Hijo del Rey, el Hijo del Rey, con Cristo bendito soy el Hijo del Rey. ¿Qué importa que yo no tenga un hogar? Yo tengo un palacio del sol más allá, y mientras que llego yo puedo cantar. Soy hijo del Rey, aleluya Jehová. Soy el Hijo del Rey, el Hijo del Rey, con Cristo bendito soy el Hijo del Rey. Soy el Hijo del Rey, el Hijo del Rey, con Cristo bendito soy el Hijo del Rey. Bueno, ahora tenemos la oración por los niños y adolescentes. Oremos por ellos. Bendito Dios y Padre, en estos momentos, Señor, te ponemos en tus manos a nuestros niños, bendito Dios, y a nuestros adolescentes, Padre. Tú sabes que ellos, con sus maestras juntamente, los están instruyendo en tu camino. Bendito Dios, ellos te alaban, también te bendicen, Padre. Gracias por sus padres que los instruyen en el camino tuyo, bendito Dios. Así como dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Así es, Padre, quien instruye al niño en su camino desde pequeño, aunque él
se retirara un poco, bendito Dios, él volvería al camino del Señor, bendito Padre. Gracias te damos por nuestros niños, gracias por la vida de ellos, de sus padres y de sus profesores, bendito Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a continuar con nuestro orden de culto y ahorita tenemos el ritual de la palabra que encontramos la lectura en Mateo 28, versos 16 al 20, que a la letra dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, vamos a tener la palabra de nuestro Dios en los labios de su predicador, pastor Eric Hernández de Castro. Y la proclamación lleva por título Ir y predicar. Esa es nuestra misión. Dejo en sus manos, pastor. Buenos días, hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Señor bendito, gracias porque tenemos la oportunidad en este momento, Señor, de meditar en tu palabra, de leer tu escritura, Señor, reflexionar en ella y encontrar, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas. Pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe, que nos ilumine para entender tu voluntad. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pensando en una pregunta de cuál es el propósito de todo maestro, cuál es el propósito de aquel que se dedica a enseñar con respecto a sus discípulos. Obviamente el anhelo de todo maestro es que las enseñanzas que se vierten, que se transmiten a los alumnos, pues sean enseñanzas que los transformen. Es decir, que haya cambios en la forma de vivir, en la forma de entender la vida, la realidad, y de esa manera poder enfrentarla de una mejor forma. Pero también algo muy importante es que si ese conocimiento que los alumnos adquieren lo pueden compartir a otros, es mucho mejor. Es decir, que se replique esas experiencias, ese aprendizaje que se ha obtenido. Ese es el anhelo de un maestro. Jesús con sus discípulos, y en particular con los más cercanos, los preparó para que aprendieran a vivir de acuerdo al reino de los cielos, que aprendieran a vivir de acuerdo a las normas, a los preceptos, y que su vida totalmente fuera plena en una comunión íntima con Dios. Pero también los preparó para que fueran instrumento de transmisión, es decir, para expandir, para proclamar la palabra. Si ustedes se fijan, la labor del Señor Jesucristo en el mundo, cuando Él estuvo entre nosotros, fue básicamente conformar un grupo no solamente de 12, sino de cientos, quizás miles de discípulos que lo seguían. Y entonces a partir de ese momento, el objetivo que Jesús tenía es que esa enseñanza que Él les transmitió a esos discípulos se proclamara por todo el mundo. En Mateo capítulo 10, versículo 8, podemos ver quizás un primer ensayo de lo que Jesús pretendía con sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, dice de la siguiente manera. Dice así: a estos 12, y en este caso primero fueron los 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, aquí hay un propósito muy importante. Jesús le compartió a los discípulos y ahora ellos tienen la responsabilidad de transmitir esas enseñanzas a otras personas. Esto fue en un primer encuentro, en un primer, vamos a decir hace un momento, ensayo, en donde Jesús manda a los discípulos. Pero después, más adelante, allá en Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12, vamos a encontrar que vuelve a haber otro momento importante en donde Jesús envía también a sus discípulos, pero en esta ocasión no van a ser solamente 12, sino van a ser 70. Es decir, por eso podemos afirmar que los discípulos de Jesús no solamente eran el círculo inmediato a él, sino había una gama muy importante de personas que lo seguían de forma permanente y que aprendían de sus enseñanzas. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Dice el versículo 1 del capítulo 10 de Lucas. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y vuelve a dar instrucciones muy parecidas a las que dio a los 12. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que al terminar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio de predicación, ahora lo que va a buscar es que los discípulos vayan a ir por todos lados para compartir esas enseñanzas, para compartir las bendiciones del reino de los cielos. Por eso, cuando Jesús llega al momento final de su ministerio, en el momento en el que Él va a ascender, se encuentra con los discípulos, después de haber resucitado, pasaron unos 40 días más o menos, y entonces se despide de ellos. Y lo primero que dice ese último mensaje a los discípulos es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que implica que Jesús tiene una autoridad total, absoluta, sobre las cosas espirituales y sobre las cosas terrenales. Y precisamente con esa autoridad que viene de Dios, que es de Dios mismo, es que Él va a efectuar la expansión, la extensión de su reino a través de los discípulos que Él ha preparado a lo largo de todo este periodo de tiempo. Este mandato que da a sus discípulos va a contribuir a que el plan de Dios se lleve a cabo de una manera total, porque ahora el propósito es que el reino de los cielos se expanda por toda la tierra y que todas las criaturas, todos los seres humanos estemos sometidos a su autoridad, la presencia de Dios en el mundo. Por eso es que nosotros hoy recibimos este mandato y tomamos como la misión fundamental de la iglesia. Jesús, al decir allá en Mateo capítulo 28 que hemos leído, después de haber dicho toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí vamos a encontrar entonces ese envío que Dios hace a través de Jesús. Jesús en su momento, decía hace un momento, mandó a los 12, después en otro momento mandó a 70 y ahora nos manda a todos nosotros para que prediquemos. Quizás muchas personas en su momento dirán: bueno, es que yo no estoy preparado para compartir la palabra, para ir y predicar. Yo quisiera preguntarles, hermanos, si Jesús le dio a sus discípulos, por ejemplo, clases de teología, si Jesús les dio clases de didáctica para que pudieran predicar, o les dio clases de homilética de cómo podían compartir ese mensaje. Jesús lo que hizo fue enseñarles.
Y es ahora la obra del Espíritu Santo la que va a obrar en la vida de los discípulos, que los va a capacitar para ir y compartir. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos recibiendo las enseñanzas de Jesús? Fueron 3 años. Muchos de nosotros quizás llevamos toda nuestra vida. Y muchos todavía no nos atrevemos a compartir el mensaje de Jesucristo porque decimos, no estamos preparados. Entonces, la pregunta es, ¿somos realmente discípulos de Jesús? Porque el discípulo lo que va a hacer es buscar replicar precisamente esas enseñanzas del maestro y sobre todo porque el maestro ha dado la indicación. Tengo potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Y entonces dice ahora, por tanto, id. Y aquí vamos a comenzar a desmenuzar brevemente estos elementos de esta misión que el Señor Jesucristo nos otorga. Y la primera expresión que quiero retomar aquí es la de precisamente id. ¿Por qué? Es interesante ver que la preocupación y la ocupación de Dios por la humanidad es de que el ser humano sea transformado, que se restaure la imagen y semejanza que perdió por causa del pecado. Pero aquí lo importante es entender que siempre es Dios quien busca al ser humano. Porque nosotros como seres humanos, hombres, mujeres, pecadores, no somos capaces de buscar a Dios. No van a ser en nosotros porque en nosotros hay pecado que nos frena y nos impide en un momento dado tener la conciencia y la necesidad de buscar a Dios. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, es quien nos llama. Y así ha sido en toda la historia. Dios siempre buscando al hombre. En su momento, Dios buscó a Noé, por ejemplo. Lo llamó para una obra. En su momento, Dios buscó a Abraham y lo llamó para una obra. Y así, toda la historia se fue dando. Dios buscó a los profetas y los llamó. Dios buscó a Saúl, a David, y los llamó para servir. Jesús fue y buscó a los discípulos y los llamó. Dios buscó a Pablo y lo llamó. Y así podríamos comenzar a ver diferentes hombres importantes en la historia de la salvación. Y vamos a encontrar que siempre Dios fue el que buscó y llamó. Quizás valdría la pena citar para que no quede desconocido, desapercibido, también el caso de Moisés en su momento. Dios lo buscó y lo llamó. Por lo tanto, dice Jesús, id, porque nosotros vamos a replicar ese sistema. Tenemos que buscar, tenemos que ir a ver a las personas que tienen necesidad, encontrarnos con ellas y compartirles el mensaje. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Dios busca al pecador. Y entonces Jesús, durante su ministerio, se desplazó por las diferentes regiones de Israel, desde Galilea en el norte hasta Judá en el sur, acercándose a aquellos que lo necesitaban. Es por ello que lo primero que Jesús plantea a sus discípulos es el ir. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ir nosotros a los distintos espacios donde puede ser escuchado el mensaje de Jesús. ¿Y dónde es el primer espacio donde el mensaje de Jesús va a ser escuchado por nosotros? Con nuestra propia familia, con nuestros cercanos, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Allí tenemos que ir y presentar el mensaje, compartirlo. ¿Dónde también? Pues en las actividades cotidianas que tenemos, en nuestro trabajo,
con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Allí están los lugares en donde nosotros tenemos que ir y presentar el mensaje que Jesús nos da. Y ahora a través de los medios de comunicación también vamos, a lo mejor de forma virtual, entramos a los hogares, entramos a los diferentes espacios y también tenemos la oportunidad de compartir. Predicar en las calles no es la única manera, hermanos, de compartir el mensaje, porque a veces cuando nos dicen es que hay que ir y predicar, a ver, y lo único que nos da es el terror, decir es que yo no tengo palabra, yo no puedo hablar a las multitudes. No, no necesariamente así se predica. La predicación de la palabra se da, sobre todo tiene mucho más impacto cuando es personal, cuando es directa, hacia todas las personas, sin diferenciación cultural, de idioma, de origen étnico, etcétera, es que Dios nos manda a compartir. Entonces ahí está el primer aspecto. Ir. En Marcos capítulo 16, versículo 15, hablando de este mismo evento, allí dice, id y predicar el evangelio. En el caso de Mateo dice, id y haced discípulos. Entonces vamos a retomar las palabras de Marcos, que en este caso es predicar. ¿Y qué cosa es predicar? Predicar implica compartir el mensaje del evangelio. Predicar, hermanos, no es la imagen que se nos ha establecido de que para predicar solamente se realiza en un púlpito, en donde un ministro, un predicador, una persona estudiada, etcétera, alguien que ha sido llamada para esto, se sube a un espacio en particular y predica. No, hermanos, la predicación es más que subirse a un púlpito. En este caso, lo que implica es compartir, propagar, extender un mensaje, haciéndolo público a otros. Y fíjense, hermanos, esto se puede hacer totalmente de forma casual. ¿Cuántas veces se han acercado a ustedes personas que tienen una necesidad, alguna tristeza, alguna preocupación, que sienten la necesidad de que alguien les aconseje, les dé una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza? Uno siente cuando esa persona se acerca y uno siente en el corazón decir, este es el momento de presentarle el mensaje de Jesucristo. Las buenas noticias de que Jesús puede transformar su vida y que para Él no hay nada imposible como respuesta a nuestras necesidades. Esa plática casual de compartir lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hemos recibido de Jesucristo, es la forma más hermosa de compartir la palabra, porque el alma necesitada se acerca a nosotros. Y ahí, hermano, hermana, usted está predicando. Así que no se necesitan grandes estudios ni grandes conocimientos exegéticos, bíblicos, teológicos. Simplemente la experiencia cotidiana es el mejor medio para compartir la palabra de Dios. Se predica con nuestra propia vida también. Se predica con nuestro testimonio. Y no quiero profundizar en esto porque el próximo domingo nuestro hermano Marcos va a hablar sobre esta temática, pero son las maneras como nosotros vamos a predicar. Así que, hermanos, quitémonos ese estereotipo de que la predicación solamente es subirse a un púlpito. No, predicación es compartir nuestra experiencia, nuestra vida en Jesucristo y lo que Él nos ha enseñado para tener una vida sujeta a Él. Por tanto, ir y predicar. El tercer elemento es hacer discípulos. Y aquí es importante porque no solamente la palabra de Dios debe quedar en ya prediqué y listo. No, hay que dar un seguimiento de las personas que en su momento han hecho un reconocimiento y han doblado su corazón y su rodilla delante de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros vamos a comenzar a discipular. Si usted tiene un amigo, un vecino, un compañero que aceptó a Jesús como Salvador, ¿qué es lo primero que va a compartirle?
pues lo va a invitar a leer la Biblia y quizás le va a regalar usted un Nuevo Testamento, una porción de la Escritura o una Biblia. Y hasta le va a mostrar, por ejemplo, textos de la Escritura que puede comenzar a leer. Usted mismo le va a decir, ¿sabes qué? Ahora tienes que orar. Y son elementos básicos que nosotros vamos a comenzar a darle a las personas. Comenzamos a discipular. Vamos a comenzar a platicar con ellos sobre sus experiencias ahora en esta nueva realidad, en esta nueva vida en Jesucristo. Orientarles sobre cómo vivir ahora y cómo compartir ahora esta nueva experiencia también con sus cercanos. Jesús nos dijo discipular, y eso implica reforzar, mostrarles la gran riqueza que han obtenido a través del mensaje. Eso es algo que nosotros podemos comenzar a proporcionar. Obviamente, invitarlos a congregarse, eso también es fundamental. Así que, hermano, no solamente predique y diga, ya aceptó a Jesús como Salvador y decir, ya cumplí con mi misión. No, acérquese, llámelo, invítelo, ore con ellos, invítelo a la iglesia, al templo, para que se alimente y vaya aprendiendo cada vez más de esta maravillosa riqueza que es el Evangelio de Jesucristo. El punto al que se va a terminar llegando es que esta persona forme parte de la iglesia. Por eso dice Jesús, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es algo bien importante, hermanos, porque dentro del proceso que se da de la predicación y los discípulos lo hacían, era precisamente llegar al bautizo. Allá en Hechos capítulo 2, cuando Pedro el día de Pentecostés predica en Jerusalén, tenemos el testimonio en la Escritura de lo que sucedió posteriormente. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice más adelante en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En esa época, el bautizo era el símbolo de que la persona había aceptado a Jesús como Salvador y se integraba a la iglesia. Entonces, tenemos que llegar a ese paso, compartir la palabra, discipular, mostrarle las bases, los elementos básicos, las herramientas para seguir creciendo en el Señor y que se bauticen y que formen parte de la iglesia. Pero no todo termina ahí. Hay todavía un cuarto elemento. No solamente es ir, no solamente es predicar, no solamente es hacer discípulos y bautizarlos, sino también dice enseñándolos. Eso es algo también muy importante, la enseñanza de la palabra. Dice la Escritura, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En su ministerio, hermanos, Jesús daba prioridad a la enseñanza. Sin embargo, no solamente enseñó para compartir datos, conocimientos, doctrinas, sino para que la gente obedeciera a la voluntad de Dios, sometiéndose a su autoridad. Quizás el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 6, a partir del capítulo 6 en adelante, vamos a encontrar la manera como Jesús va enseñando a los discípulos cómo debe ser la vida en el reino de los cielos. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice Jesús, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y luego más adelante, dice en la segunda parte del versículo 19 de Mateo 5, pero cualquiera que los cumpla, se refiere a la ley,
y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y Jesús comienza a hablar, por ejemplo, a retomar los 10 mandamientos y comienza a enseñarle a los discípulos cuál es el sentido y la esencia verdadera de los 10 mandamientos. Por ejemplo, dice el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los fariseos se habían quedado solamente en la letra. Jesús lo que hace es rescatar la esencia, el origen de esos mandamientos, la profundidad que implica, para que la vida del ser humano cambie. Entonces, Jesús cuando nos dice hacer discípulos, bautícenlos y enseñarles, implica que vamos a comenzar a tener una labor en donde debe la persona cambiar totalmente su forma de vida y ver la vida de forma distinta. Ahí entra una gran labor de la iglesia. La iglesia tiene que enseñar. Quizás nosotros como individuos, quizás a veces nos vemos limitados, pero también enseñamos, también compartimos. Pero quizás entrar a un sistema un poquito más estructurado. Y entonces, si la persona ya se integró, si la persona ya fue bautizada, pues en la iglesia va a comenzar a aprender la palabra de Dios de manera más profunda para que totalmente sea llena, sea plena. Y como dice la Escritura, como propósito de esto, para que guarden todas las cosas que Él ha mandado, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Jesús, hermanos, no nos deja solos. Jesús nos dice en esta promesa y en esta misión, no se preocupen, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Para esta labor no van solos, van a tener una compañía permanente que es quien les va a ustedes a guiar, les va a ayudar, les va a mostrar lo que se debe hacer. Allá en en Juan capítulo 14, Jesús promete a sus discípulos. Dice, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y en este caso particular, este consolador que es el Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, dice como funciones, como misión, que nos va a ayudar cada día a enseñar, nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que nos ha dicho Jesús. Versículo 26 de Juan 14. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios en nosotros. Ese Espíritu nos enseña y nos recuerda. Pero también en el capítulo 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. No nos deja solos. El Señor Jesús no nos da una indicación y una orden y digan, hágalo y adiós. Nos dice, háganlo y yo les acompaño, y yo les ayudo, y yo les guío, yo les sigo enseñando cómo hacer las cosas. Porque Dios es un Dios que no abandona a sus hijos y en todo momento va a suplir nuestras inseguridades, nuestras deficiencias, nuestras limitaciones. Y Él es el que finalmente habla a los demás a través de nosotros. El mensaje de salvación, la proclamación de la palabra, es Dios hablando a través de nosotros. Somos sus instrumentos para que su nombre, su palabra, sea proclamada. Hermanos, terminamos diciendo
que como creyentes, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad, ya que fuimos comisionados por Jesús. Es una labor de todos, no solo de los pastores, no solo de los ancianos o los evangelistas, sino todo discípulo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Amén. Damos muchas gracias a Dios por este mensaje a través de nuestro pastor Eric. Y ahora vamos a entonar el himno número 617. Himno número 617, heme aquí. Yo iré, Señor, aquí yo iré, Señor, dígame a mí que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Aquí yo iré, Señor, heme aquí, yo iré, Señor, mírame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones, llevaré tu gloria a las naciones. Tenemos nuestra oración de confirmación. Señor, bendito Dios, confirmamos tu palabra expuesta, bendito Dios, de nuestro pastor. Señor, pero también hagamos práctica en nuestras vidas la gratitud que tenemos con nuestro Señor de predicar su palabra, pero dar también buen testimonio, bendito Dios, con nuestra vida, bendito Padre Celestial. Gracias te damos por esta palabra expuesta por nuestro pastor, en nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Ahora, como preparación a la mesa del Señor, vamos a entonar el himno número 160. Himno número 160, de tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó.
tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Bien, hermanos, tendremos en este momento el sacramento de la Santa Cena. Les invito para que escuchemos las palabras de nuestro Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Hermanos, hoy somos convidados a participar de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, los cuales son el instrumento de su obra de salvación hecha en nuestro favor. La palabra predicada junto con estos símbolos visibles nos alimentan íntegramente como hijos e hijas que somos del pacto de la gracia de Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran registradas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hagamos, hermanos, confesión de nuestros pecados, pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor bendito, gracias porque tenemos la oportunidad de estar delante de ti y de acercarnos a tu mesa. Pero Señor, somos indignos de estar en ella porque en nuestra vida hay pecado. Reconocemos que no hemos vivido, no hemos actuado de acuerdo a tu palabra. Reconocemos que sabiendo hacer cosas buenas que tú nos has enseñado, no las realizamos. Pedimos que por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, tú nos limpies, nos transformes. Que transformes nuestra vida, Señor, para servirte, para honrarte siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, oh Dios, por tu promesa, por esta promesa fiel que se cumple en nosotros. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Señor, invitamos a tomar parte de esta mesa a los miembros en plena comunión, así como a sus hijos pequeños que han sido bautizados e instruidos debidamente en el significado de este sacramento. Así también invitamos a los creyentes de otras iglesias evangélicas que sean miembros plenos en ellas, porque son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. También es mi deber indicar que aquellos que no comprenden aún el significado de la obra de Jesucristo en sus vidas, o se han obstinado en vivir en desobediencia a los preceptos del Señor y no se han arrepentido, a que no tomen parte de esta mesa, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Dicho esto, hermanos, los convidados a la mesa, dice el Señor, escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Yo haré con ustedes un pacto eterno que es el de mi invariable misericordia por David. Amén. Hermanos, hagamos declaración de nuestra fe, repitiendo el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro,
que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos, hermanos, para consagrar estos elementos. Señor bendito, te damos gracias nuevamente porque tenemos la oportunidad de estar delante de ti. Oramos, Señor, porque estos elementos sean apartados del uso común y ahora serán usados para el elemento sacramental. Hoy nuestro cuerpo se nutre al recibir el pan y el jugo de la vid. Nuestra fe se fortalece. Nuestra alma siente la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cobra fuerza de su poder santificador y renovamos nuestro pacto contigo y te decimos hoy que somos tuyos íntegramente. Bendícenos, bendice estos elementos. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, cenó con sus discípulos. Y después de haber dado gracias, como ya lo hemos hecho, tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo, ministrando en su nombre, lo doy a vosotros. Invito a los jefes de familia para que repartan el pan entre los miembros de la misma. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed de él todos. Nuestro Señor, después de haber cenado, tomó también la copa y la dio a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, distribuyan también la copa entre los miembros de la familia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebed de ella todos. Oremos. Señor bendito, te damos muchas gracias porque somos partícipes de la comunión contigo. Gracias porque al comer todos juntos del pan y del vino, nos unimos como un solo cuerpo, el cuerpo que es tuyo porque tú eres nuestra cabeza. Pedimos, Señor, que como tal seamos instrumento tuyo para proclamar tu nombre, para proclamar tu paz, tu amor, tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que cada día de nuestra vida seamos ese instrumento tuyo fiel. Capacítanos cada momento, Señor, para serte fiel, pero sobre todo, Señor, para servirte de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, al participar de este sacramento renovamos nuestros votos de fidelidad, de servicio a Dios.
Les invito para que cada día de nuestra vida seamos instrumentos del Señor, que cumplamos el mandato que nos ha dado y predicar, hacer discípulos y enseñar, que son los elementos básicos porque Él está con nosotros, Él nos capacita, Él nos ayuda. Si alguien por algún motivo se abstuvo de participar, le invitamos para que reconsidere su relación con Dios, para que hable con Él, para que pida perdón, para que pueda sentirse pleno y lleno por la misericordia del Señor y pueda participar de la comunión de la iglesia con Dios. Si por algún motivo fue otro, como no ser miembro de alguna iglesia evangélica, le invitamos para que se acerque a los líderes de la misma y haga la solicitud, se prepare y se integre a la comunión de la iglesia. Gracias a Dios por su bendición. Amén. Bien, vamos a continuar con la hora de nuestro culto y tenemos también un punto no menos importante, que es el ofertorio. Es el ofrendarle al Señor de nuestra economía que Él nos da. Son dos ofrendas. Una es de misericordia para los necesitados, ya que hemos tomado Santa Cena, y la otra es la ordinaria, que constantemente cada domingo se está recogiendo. La palabra de Dios dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso lo encontramos en 2 Corintios 9, del 6 al 7. Y es verdad esto, ¿sí? Cuando nosotros damos de corazones porque hemos recibido maravillas. Quien no tiene no puede dar, ¿sí? En su hogar les pido que por favor aparten la ofrenda de misericordia y la ofrenda ordinaria y también sus diezmos para que lo hagan llegar a través de la tesorería que viene impresa en los boletines que se han estado mandando, o pueden comunicarse con el secretario para que les dé la clave y el número de cuenta. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque nos has alimentado maravillosamente a través de tu siervo, bendito Dios. Gracias por el pastor Eric, Padre, porque nos alimenta de esta manera tan maravillosa y también nos ha alimentado, Señor, a través de la Santa Cena, Señor. Gracias porque es un privilegio enorme, Señor, el que sentimos el poder ofrendar, el poder apartar de lo que tú nos das una pequeña parte y dedicarla para que tu obra también se extienda, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús por aquellos que lo pueden hacer y aquellos que no lo pueden hacer, Padre. Dales un trabajo, dales un corazón noble, Señor, que obedezcamos tu palabra de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar el himno número 445. Quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, vas a darte mi ofrenda, ofrendarte a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Ahora vienen los momentos de los saludos. Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de casa y los que no son de casa. Bienvenidos sean. A nuestro pastor también le damos la bienvenida y nos da gusto que haya estado con nosotros, Pastor Eric, y a todos nuestros hermanos. Esperemos que pronto, cuando se abra nuestra iglesia, a los que se han conectado y que puedan asistir a nuestra iglesia, ahí los esperamos con los brazos abiertos. Amén. Bien, también le damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que cumplieron años en estos días. Sí, tenemos
a la hermana Gracie el día 13. También el cumpleaños de Camilita Astorga el día 14. De la niña Valentina, que cumplió 2 años el día 16. Y nuestra hermana Mayra Vargas, que cumplió años el día 16. Le damos gracias a Dios por ellos y seguimos en oración por ellos, por sus vidas. Esta pequeñita Valentina, 2 años escasamente, y vino a nacer casi en plena pandemia. Bien, tenemos otros avisos que queremos comentarles. Que se conecten a las actividades que tenemos en la semana, ¿sí? Si necesitan la clave con el consistorio, pueden escribirle al hermano Marcos, nuestro predicador, o le pueden pedir a nuestro secretario, al hermano Gabriel Segura, la clave para que se conecten, mis amados hermanos, y sigan las actividades. Tenemos también el día martes la Sociedad Femenil a las 6 de la tarde. Únanse mujeres, en la Sociedad Femenil Eunice. También tenemos clases para los jóvenes el día miércoles a las 6 de la tarde. Los jóvenes están capacitándose. Estos nuevos líderes que serán para el día de mañana están capacitando. Les invitamos a que se unan estos jóvenes. También tenemos el miércoles de oración, el miércoles tenemos a las 8 de la noche, tenemos estudio bíblico. Únanse. Vamos a empezar a ver la carta de los Hechos, ¿sí? Los Hechos de los Apóstoles. Tenemos para el día viernes también la oración a las 9 de la noche. Trae tus gratitudes, trae tus peticiones. Si no puedes unirte de momento, envíanoslas a través del WhatsApp, a través de las redes, para que estemos orando por ti, dándole gracias a Dios, uniéndonos con tu gratitud o teniendo las peticiones que tú tengas necesidad. Bien, mis amados hermanos, pues les damos gracias, Señor, al Señor, porque pues podemos estar reunidos a través de estos medios. Sean bendecidos enormemente en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos guíe en todo momento. Le damos gracias por esta reunión que hemos tenido. Vamos a orar. Señor bendito, agradecemos el privilegio que hemos tenido en este día de ser edificados en tu palabra, de poder alabarte, glorificarte, de poder orar, de estar en comunión contigo y con los hermanos. Pedimos, Señor, que confirmes en nuestras vidas, Señor, tu palabra, y que en todo momento, Padre, te honremos y te glorifiquemos. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Ya también me estuvo fallando el... Sí.